¿sí? Está muy bien. Y luego conectamos con lo de Milei. Yo creo que, bueno, la noticia de esta semana que me llamó la atención, obviamente hubo muchas noticias esta semana en Colombia, en el mundo, siempre es el caso. Eh, Sin embargo, a mí me llamó la atención no fue una denuncia, fue que una fiscal, creo, en Bogotá, decidió acusar a un tuitero, un joven que se llama Armando Capito. Eh, Él es un libertario o se autodenomina libertario en Twitter o en la ahora X, ¿no? La red X. Y es muy activo en esa red, es muy crítico, muy crítico del gobierno de la Colombia humana de Gustavo Petro y muy beligerante, o sea, muy agresivo a veces, ¿verdad? Y eh, la vicepresidenta lo denunció no sé hace cuánto tiempo por racismo y discriminación, que es la misma acusación, no sé si tú recuerdas, hace tal vez 6 meses, ¿cierto? Ahí está, saludos. Um, Hace 6 meses a esta señora, de cuyo nombre no quiero acordarme, a la señora racista de las marchas, ¿cierto? Creo que se llama Luz Fabiola Rubiano, eh, que ya se declaró culpable del delito pues, de racismo y discriminación. ¿Te acuerdas de eso? Por unos comentarios racistas que hizo sobre la vicepresidenta. Entonces, es este mismo tipo de eh, acusación que había sido archivada, pero que por algún motivo una jueza, una fiscal, creo en Bogotá, decidió, digamos, eh, tomar medidas contra este señor. Entonces te quería mostrar el tweet, ¿cierto? Entonces voy a compartir la pantalla para mostrarte el tweet del señor Armando Capito. Tenme paciencia. Mira, mira, a los oyentes les los invito a que escuchen esta linda melodía de domingo en Medellín, ¿Qué es eso? la mazamorra, que acabo de callar porque precisamente la presenté. Segundos antes estaba interrumpiendo el sonido, cuando la presenté dejó de participar de nuestras frecuencias sonoras porque así sucede todo en la emboscadura. Tavo habla de la acusación a Armando Capítulo, un capítulo más de, de Ahí estás esto, mira, viendo, esta mazamorra. Vamos a compartir la pantalla de Gustavo. ahí estás viendo mi pantalla. Sí, qué Está, orden, qué desorden, ¿no? no, Qué estamos desorden. que viendo el Bueno, no, cuarto de no se Gustavo. fijen en el desorden. Es como el que no espera visitas en la casa y llega la visita y se da cuenta en la porqueriza en la que uno vive. Bueno, ahí ves el tweet. Sí, Entonces, este es el señor Armando Capito, eh, que se ha hecho célebre, tristemente célebre tal vez. Y este es el tweet. Dice, Francia Márquez es una niña y se le nota en sus expresiones corporales. Es un parásito oportunista, racista, falsa víctima. No sabe hablar bien el español, no sabe hablar inglés. Se le nota que jamás esta putrefacción andante se ha leído un libro. A esto fue a África, a creerse africana con los impuestos de los colombianos. Maldita farsante. es muy duro Armando Capito. Sí, él es de una onda o de una escuela que, digamos, hoy en día es casi normal, ¿no? Eh, Recuerda a otros tuiteros célebres como conoce seguramente a este señor Levi Rincón, ¿no? Sí, Que sí, no, sí. que no, eh, ¿cómo se dice? No escamotea las palabras, ¿cierto? No, no se ahorra palabras. Y aquí le dice entonces a Francia Márquez, putrefacción andante, le dice. Es Y feísimo.
le dice maldita farsante, le dice falsa víctima y la acusa de racista y de oportunista, le dice parásito oportunista. Bueno, es interesante Bueno, también, pero parásito se suele usar con los políticos, así que ese es el menos grave, diría yo. sí. Pero mi pregunta para ti sería, ¿tú sientes que este tweet tiene un tono racista contra la vicepresidenta? Antes la acusa de eso, ¿no? Sí, la acusa de eso, Sí. porque este es el tweet en cuestión. Ahora, luego, eso fue en estos días, hace un par de días, te voy a mostrar otro tweet de Capito. A ver, ¿cierto? Aquí este. ¿Lo ves ahí? ¿Se ve? Sí, sí, lo vemos. Entonces dice, esto fue de, bueno, hace 3 o 4 días. O sea, ya posterior a la, creo posterior a la acusación de la fiscal. Para que la crítica inclusiva se entienda, dile no al racismo y pone 2 fotos de 2 chimpancés. Uno dice que es Alcocer, en referencia a la esposa del presidente, y lo otro, Márquez, en referencia a Francia Márquez. ¿Qué piensas de este tweet? Me parece que el tipo estaba buscando esa acusación, ¿no? Porque, porque sigue con el concepto, echando, como se dice, sal en la herida, no Claro. sé para qué, cuál es su objetivo, sino ser juzgado de algo, ser culpabilizado, ¿no? Sí, y desde luego que esto es, Y no seamos tan ingenuos al usar, pues, un chimpancé o como se llame ese tipo de mono, que yo no conozco mucho de esas vainas, de tener unos nombres científicos, a ver, el que sepa que nos diga cuál es uno y cuál es otro, pues usar el mono además es ahondar en un símbolo que es universal, que se usa entre quienes son racistas, usan ese símbolo para discriminar a otros. Así que me parece tonto y desafortunado y miserable Armando Capito al emitir este, ¿cómo se dice ahora? Porque ya no trina la gente, ya no es un trino, ya no hay es un una, pajarito. no sé, no, todavía no hay un léxico nuevo para hablar de estos mensajes. Pero ese señor fue juzgado, ¿fue qué? No, no, una fiscal lo está acusando, usando se me olvida la ley en este momento, la puedo buscar aquí. La misma ley con la que se acusó a esta señora Fabiola Rubiano, eh, y bueno, la sentencia creo que de la señora Rubiano no se ha hecho pública todavía, creo. Pero con la misma ley lo están acusando a él, no por este tweet, porque este es posterior, sino por el anterior que te mostré, el de Francia Márquez en el avión. Sí. Por este es el que se le considera como culpable de racismo y discriminación. Mira, yo eh, hace un tiempo tuvimos en este canal un debate, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sobre racismo y libertad de expresión. Y yo, pues, todavía sostengo esa postura, o la que sostenía entonces, y es que la idea de que a la vicepresidenta se la puede discriminar por racismo, a mí me parece traída de los cabellos. Ella es la vicepresidenta, tiene todo el poder del Estado a su lado, de su lado, ¿cierto? Este señor Capito, que, claro, personalmente nos puede parecer deleznable o sus opiniones nos pueden parecer de mal gusto o incluso, qué sé yo, inmorales, es un ciudadano del común. ¿Sí me entiendes? Ah, ya entiendo a lo que usted va, que cómo va a ejercer sobre alguien que está a un nivel superior en la jerarquía del gobierno, cómo va usted a discriminar a esa persona que es superior si está debajo, dice. Yo estoy de acuerdo con algo de ese argumento, pero
volvamos a la idea principal. Lo que hace el señor Capito quizás no sea en el sentido estricto, como usted dice, discriminar, pero sí es un llamado al odio, a la discriminación de los que son como ella en general, de la Pero gente mira, de su etnia, de su cultura, bueno, que es hablemos, en lo que finalmente está enfrentado el señor Capito, según veo, lo que llaman una ahora también ese tipo de influencers políticos, la batalla cultural, que la tienen que dar desde todo tipo de nivel. Nosotros que hemos sido señalados como tibios y de centro, ¿cierto? Quizás con este tipo de diálogos ponemos en evidencia de que sí somos algo tibios y de centro porque tenemos el interés de analizar fenómenos políticos como el socialismo identitario, lo que causa en Colombia y el anarcocapitalismo de este discurso minarquista de Milei, mmm, no digamos lo que desde afuera, porque no podemos estar desde afuera, pero estamos desde adentro, desde muy en el centro, y podemos darnos cuenta que este actuar de señores como Capito hacen más turbia una discusión política que ya lo es, en el sentido de que, por ejemplo, tanto usted como yo y nuestros oyentes estarán de acuerdo con que es innecesario, habiendo tantos problemas en el país o tantos temas sobre los cuales debemos discutir, eh, gastarle tanto tiempo a, a unas discusiones que no van a llevar a nada, que son, que son una retórica del odio, en ese caso sí, de un tuitero contra una vicepresidenta, y yo no sé si de ella hacia él, que es de alguna forma lo que usted decía en el otro debate, que le parecía desmedida la reacción de la vice hacia una señora X que además se veía enajenada, pues y que en fin, eso ya lo hemos discutido acá, pero a nuestros oyentes, para llegar a los conceptos, porque Tavo es un filósofo y le gusta pensar en esto, y nos lanzó el término de socialismo identitario. Quiero preguntarle, Tavo, explícale a los oyentes qué es el socialismo identitario. bueno, no sé si socialismo identitario es el término, pero sí una política identitaria, ¿cierto? Ah, bueno, es como, como suena, y no sé lo que estás viendo tú en la pantalla. ¿Estás viendo solamente mi pantalla o me estás viendo a mí? Te estoy viendo a ti, no estoy viendo tu pantalla. Si quieres, la ponemos a tu pantalla. Bueno, bueno. No, 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 está bien, está bien. Ya vimos el tweet de... Déjame buscar otra vez. ¿Qué es lo identitario a nuestros oyentes? ¿Por qué? ¿Por qué Eh, creen que hoy en los discursos políticos, es- no solo de Colombia, lo identitario tiene un lugar central? Tavo, cuéntanos tú. bueno, no, la política identitaria simplemente es la idea de que lo que me define como actor político es mi identidad, bueno, la mayoría de las veces genética, en el caso de ¿cierto? De este asunto de la raza, pero con cada vez más mi identidad sexual, por ejemplo, o, o cualquier otro tipo de identidad a la que uno se suscriba, y eso se vuelve, es un tipo de colectivismo, tal vez, eh, una, sí, así lo definiría yo, en pocas palabras. A mí me parece interesante sobre el asunto de este señor Capito, es que él es un muchacho de Cartagena, ¿cierto? Y esto lo discute él en su en su Twitter, en su cuenta. Él es un muchacho mulato, no es, ¿cierto? Mestizo como la mayoría como la gran parte de la población colombiana. Lo mismo la señora está Rubiano, acusada de racismo. Es decir, eh, la, la, la política identitaria, las políticas de identidad
muy rápidamente entran en contradicción, ¿cierto? Porque la realidad es que la identidad de una persona no es unidimensional, ¿cierto? Entonces yo me puedo definir como lo que sea, como hombre, cis, latino, lo que sea que las categorías que yo escoja, pero y sin embargo, también soy un individuo. Soy más que mis características genéticas o que mis características sexuales. Eso es lo que, esa es la gran limitación de esta ¿Y en política qué identitaria. consiste ese más? Perdón, porque algún oyente que nos esté escuchando, y saludos, los invitamos a escribir sus comentarios, dirá, ¿y qué es ese más? Porque Eh, con mi identidad cultural, mi identidad religiosa o mi identidad de género, ya tengo. El Señor dice que somos más. ¿Cómo así que más? ¿Está hablando de algo espiritual? ¿Está hablando de qué? pues fíjate el caso de este señor Capito, ¿verdad? Si nos atuviéramos a la política identitaria, puesto que él es, obviamente tiene genética africana, eh, no podría discriminar contra otro africano como Francia Márquez o otra persona de descendencia africana como Francia Márquez, ¿sí? Según, según la teoría identitaria, todas las personas de color deben tener las mismas ideas políticas, ¿sí? Así como todos los blancos deben tener las mismas ideas políticas y compartir las mismas opiniones. Pero es evidente que en la práctica no es así, ¿sí? Una persona de cierto color puede tener ideas que no se ajustan a lo que la mayoría de ese grupo piensa. ¿Sí me entiendes? Pero Eh, eso me atrevo a decir que funciona en casi todo, sobre todo cuando no somos fundamentalistas o totalitarios. Funciona así también en la religión, en el sentido de lo religioso o de, de lo cultural. Hasta cierto punto eres tú el que decides cuál es el compromiso con un grupo o grey o manada o masa desde que tengas la libertad de hacerlo. claro, Ahí, el problema con la identidad racial, por ejemplo, es que son características inmutables. Digamos, yo en teoría puedo dejar la iglesia, cambiar de fe, en teoría, pero cambiar de genética, pues no se puede. Por eso, tú sabes, durante la ilustración y posteriormente, eh, se, se, se pone de relieve es al individuo como el actor de la democracia, no a los grupos. Y es precisamente por esa razón, porque eh, se cae en cuenta, la cultura occidental en particular cae en cuenta de que el pensamiento de grupo tiene grandes limitaciones, ¿sí? Y que reprimir, por ejemplo, las opiniones disonantes termina siendo, en lugar de mantener la cohesión del grupo, termina dividiendo al grupo. ¿Tiene sentido? y por eso estamos haciendo este debate en la escaramuza de la emboscadura. Los invitamos a darle clic, a compartir nuestro programa. ¿Por qué? Porque estando nosotros emboscados, encontramos el auge de discursos totalitarios, en este caso en nuestra América Latina. Estamos discutiendo un socialismo identitario de Francia Márquez que le quiere apuntar una de las expresiones que ha popularizado ahora la vicepresidenta desde hace rato, es la de lo ancestral, que para muchos no deja de ser en el fondo chocante, porque cuando tú usas la palabra ancestral para ti, para los tuyos, pues quiere decir que los demás no tienen algo ancestral y todos tenemos ancestros, todos tenemos tradiciones que queremos y con las que tenemos unos lazos maternales y, repito, ancestrales, que
al ver cómo se usa lo identitario para hacer política, pues en el fondo nos parece un poco chocante. Obviamente no porque ella tenga sus ancestros, sino porque es el uso de una palabra que finalmente todos compartimos. Y hablando de estas masas que de vez en cuando logran disminuir la libertad del individuo a partir del poder de su discurso, hablemos también de Javier Milei Tao. Pero perdóname, antes de pasar a mi ley, déjame mostrarte, por Nosotros favor. tenemos un video grabado ayer en la noche de Mm. Francia Márquez cantando en el festival Petronio. ¿Será ¿Qué que es eso? lo puedes poner, el No, video?